Ven y apúrate. Sean todos bienvenidos a los miércoles de foro. En nombre del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, a nombre de la doctora Gabriela Jiménez y el Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, a través de su doctora Grisel Romero Gil, le damos a todos la más cordial bienvenida. Tendremos una continuidad de foros con respecto a los procesos de innovación en el siglo XXI. En este día, Profesor Gregorio, creo que se quedó sin audio. Esperemos, estimados, unos segundos. Esperemos, que al parecer quedó sin audio. Unos segundos. Disculpen los inconvenientes ocasionados. Efectivamente, el profesor Gregorio acaba de quedar sin audio. Entonces, en nombre de la ministra del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología, doctora Gabriela Jiménez, y de la presidenta del Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, la doctora Grisel Romero, le damos la más cordial bienvenida a este ciclo de foros relacionados a los procesos de innovación y perspectiva. En esta oportunidad contaremos con la ilustre presencia del doctor Luis Marcano, profesor universitario con larga trayectoria en materia de ciencia, tecnología e innovación, quien nos dará una hermosísima exposición acerca de la idea de innovación. Recordemos dos elementos importantes que vamos a transitar en este primer trimestre, y esperamos la participación y agradecemos la participación de todos y cada uno de ustedes. Vamos a hablar sobre todo el proceso de innovación y vamos a transitar desde lo que es innovación tecnológica hasta llegar a la conceptualización de innovación social. Este va a ser el primer foro de una serie de varios, 6, 7 foros, donde vamos a traer ponentes y especialistas y expertos que muestren cada una de sus experiencias en relación a esta temática. Sin más que decir, solamente mencionándole detallitos, que las preguntas las vamos a tomar por el correo del observatorio, el que está por el chat. Vamos a llevar allí cada una de sus preguntas. Doctor Luis Marcano tiene el tiempo necesario para hacer su disertación, sus reflexiones y deleitarnos con su gran experiencia en relación a esta temática. Y por supuesto, vamos a tratar de sistematizar cada una de las dudas y los comentarios que ustedes puedan tener y que el doctor pueda responder. Así que mantengamos nuestros audios en silencio y le doy la más cordial bienvenida a este ciclo de foro. Con ustedes, profesor Luis Marcano. Bueno, muy buenos días. Voy a iniciar esta exposición que la he titulado acerca de la idea de innovación. Primero que nada, agradeciendo al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología y, por supuesto, al Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, quienes han gentilmente me han invitado a participar en esta serie de foros, y me han hecho el honor, por lo menos, de comenzar esta presentación con la
conceptualización o el intento de conceptualizar el tema de la innovación. Tengo una presentación, unas pocas láminas que van a apoyar algunas de las cosas que voy a decir. Intento también señalar que esto es una materia novedosa, incluso en el tiempo, apenas si podemos decir que el tema de la innovación llega a duras penas a 100 años en términos, digamos, de su estudio, pero más recientemente, apenas en los años, en la segunda mitad del siglo pasado, se ha venido trabajando sobre lo que es la innovación en forma sistemática dentro de un campo científico que es el que se conoce como la economía y está asociado, digamos, a descubrimientos que se hicieron y se han venido haciendo desde el siglo XIX en materia de transformación productiva de bienes y servicios. Voy a comenzar señalando, tengo algunos problemas con la presentación, pero es que el contenido está explícito en esta lámina que están ustedes viendo. Voy a hablar en primer lugar de algunas precisiones sobre la técnica y la tecnología. Luego me voy a detener un poco en lo que se ha venido manejando en la literatura como el concepto de la innovación. Voy a señalar algunas diferencias entre lo que es el invento y la innovación, lo que ha sido la investigación e innovación a lo largo de los tiempos, por lo menos desde la mitad del siglo pasado hasta esta fecha. Me voy a detener un poco en el tema de la innovación social, que es de interés en este momento para el Ministerio y para el Observatorio. Y finalmente voy a señalar algunas instituciones e indicadores de la innovación, así como conclusiones que de esta exposición voy a hacer. Bien. Esas precisiones que quiero señalar con relación a la técnica y la tecnología tienen que ver con lo que aquí afirmo. Las técnicas se sitúan en el momento anterior de una ciencia, es decir, todo campo científico, toda categoría científica es antecedida por un momento técnico. Podemos señalar algunos ejemplos sobre lo que estoy diciendo, pero la primera disciplina, digamos, o las primeras disciplinas que se consideran científicas, como son la geometría y la aritmética, tuvieron su origen en básicamente los esfuerzos y el proceso de producción que los geómetras, los parceleros de terrenos en el antiguo Egipto habían descubierto una serie de normas para parcelar los terrenos. Asimismo, los contables o los antiguos contadores que llevaban las cuentas del Imperio Asirio fueron los que antecedieron a la aparición de la aritmética muchos años después. De manera que la técnica está siempre antecediendo a la constitución de un campo científico. Las tecnologías suponen entonces ya una ciencia en marcha y abren el camino de nuevos desarrollos. Es decir, cuando hablamos de tecnología, estamos hablando entonces de ya técnicas y conocimientos científicos en marcha. Es decir, la unión de la técnica con el conocimiento científico es lo que Carlos Marx llamó en el siglo pasado, en el siglo XIX, perdón, la moderna ciencia de la tecnología que aparecía en la producción de mercancías cuando él empieza a estudiar el funcionamiento del capital. De tal manera que nosotros podemos encontrar ejemplos interesantes, por ejemplo, líneas de técnica, por ejemplo, como pueden ser las térmicas, que se originan con las térmicas, que se originan con la aparición de los hornos. Esos hornos
digamos, se desarrollan durante cientos, miles de años como técnica, y luego empieza a aparecer disciplinas científicas, por ejemplo, como la termodinámica, que dan origen a tecnologías como son la máquina de vapor, y ya en el siglo XX tecnologías mucho más avanzadas como son los hornos termonucleares o los reactores nucleares que conocemos hoy en día. Pero la cadena, digamos, de eventos y de acontecimientos que se suceden desde la aparición del horno hasta el reactor nuclear se puede, digamos, identificar en cada uno de sus componentes. De tal manera que cuando hablamos de tecnología ya suponemos una ciencia en marcha. El ejemplo que he escogido, por ejemplo, el carro de las 100 piezas es el fruto de la técnica. En cambio, el tren de la alta velocidad, que hemos visto en muchos países, es fruto de las tecnologías apoyadas científicamente. Las técnicas, las tecnologías y las ciencias trabajan con conceptos. Yo he titulado mi exposición La idea de innovación, acerca de la idea de innovación. ¿Por qué? Porque el término innovación, el concepto de innovación aparece en un campo científico que es el de la economía. Y las ideas no bajan del cielo, ni nacen de la mente calenturienta de ningún investigador, ni nada de eso. Brotan de conceptos de las categorías, bien sean matemáticas, biológicas, o de tecnologías políticas o industriales, o en general de conceptos tallados precisamente en el curso de la praxis. No es lo mismo hablar de tiempo en la física que hablar de tiempo en otras áreas del conocimiento, ni el concepto de espacio, hablarlo en la física, que hablarlo en otro campo del conocimiento o en otra actividad práctica del humano. Bien. El término innovación, y me van a disculpar, digamos, lo básico que en algunos momentos voy a colocarme, pero es bueno precisar estas cosas, es un término que viene y proviene del latín innovation o innovación, y significa producir algo nuevo. Es decir, ha sido asimilado como tal y formado por un prefijo, que es el prefijo in, que es estar en, y por el concepto novus, que es nuevo. Estar en lo nuevo, es decir, producir algo nuevo. En el campo de la categoría de la economía, de los primeros que habló sobre la innovación es un economista de origen austriaco, José Schumpeter, que introdujo el concepto en su teoría de las innovaciones. Muy temprano, en el siglo XX, en 1911, señala que el establecimiento de una nueva función de producción que explicaba el avance, digamos, de lo que se conocen como las empresas de producción de bienes y servicios. Es decir, no hay solamente el componente capital y trabajo, sino que hay una función nueva que es la función de la innovación. Años después, retomando un concepto de Carlos Marx, pero también en materia filosófica de pensadores anteriores, habla Schumpeter de la destrucción creativa. Es decir, a Marx le había llamado la atención, ya lo señala junto con Engels en el manifiesto del Partido Comunista, lo asombroso que el capital destruye y construye nuevas cosas para mantenerse, digamos, en un proceso metabólico de producción constante de mercancías. Denominando mercancías todo lo que tiene que ver con productos y servicios. Esa destrucción creativa, años después, la utiliza este economista y otros economistas para señalar todo ese proceso que se da al interior de las empresas y a través de los procesos de competencia entre las empresas para asociarla con el término innovación, con el fenómeno innovación.
Este señor también postuló que las invenciones e innovaciones son la clave del crecimiento económico. Es decir, señala de una manera clara y precisa que las invenciones y las innovaciones son el punto focal en el cual las empresas contribuyen al crecimiento económico de las naciones. Y definió a los actores de este cambio de manera práctica como los emprendedores. Es decir, le dio un nombre, ya era conocido, digamos, en la literatura de la economía desde finales del siglo XVIII, que los actores que eran dueños del capital eran, digamos, los capitalistas, los dueños de las empresas, quienes contrataban a la fuerza de trabajo para producir los bienes, productos y servicios que ellos lanzaban al entorno, al mercado, y viene Schumpeter y los denomina emprendedores para diferenciarlos fundamentalmente de aquellos empresarios especulativos, es decir, aquellos empresarios que simple y llanamente compraban a un precio para revender a otro precio, es decir, lo que en el ciclo del capital se conoce como el comercio, pues, el intercambio comercial, simple y llanamente era, digamos, una parte dinámica importante de la economía, pero empiezan a aparecer unos emprendedores, unos sujetos distintos que son los que Schumpeter denomina como emprendedores. La precisión que quiero hacer es que nosotros nos hemos acostumbrado a llamar innovación a la invención. Es decir, revisando la literatura pública, encontramos que estamos hablando de innovadores en personas individuales, cuando la innovación es un fenómeno que se encuentra en el plano productivo de manera colectiva, en las empresas. Entonces, una invención no es una innovación, y el concepto de invento se engloba dentro de las ideas, hasta la construcción de nuevas ideas, hasta la construcción de prototipos, el desarrollo concreto de una concepción, pero en la fase previa a su difusión al entorno, es decir, a la sociedad, al grupo, al mercado, etc. Es decir, tenemos que corregir conceptualmente el uso del término innovador y no referirnos a los innovadores como personas individuales, sino a la innovación como un fenómeno económico que tiene sus precisiones en la literatura y en los estudios sobre el particular. ¿Qué no se considera innovación? Comienzo negando lo que fundamentalmente en el común de las personas se considera como innovación. Por ejemplo, cesar de utilizar un proceso, cambiar ese proceso, ¿no? Cuando ya fenece tecnológicamente, no es una innovación. La simple sustitución de equipos, si no, yo compro un computador más poderoso y lo sustituyo 1000 actos o el computador que yo tengo disponible, no significa que esté haciendo una innovación en mi proceso de trabajo, sino que simplemente estoy cambiando los equipos. La producción personalizada o a pedido, es decir, eso que uno acostumbra a ir a un sastre y pedir un traje, así sea con detalles distintos a los que usa el común de las personas, no se considera una innovación, sino es una producción que está personalizada en un individuo o en una persona o un grupo humano, pero que no es, digamos, una innovación propiamente dicha. Las modificaciones estacionales, las llamadas regulares, que cambian, por ejemplo, la moda, por ejemplo, que cambia de otoño a invierno, a primavera, verano, etcétera, esas cosas no se convierten en innovación. Mucha gente en la literatura o en la publicidad llama a esas cosas innovación, pero resulta no ser en realidad innovación. Y la sola comercialización de productos, sean nuevos o mejorados, tampoco es innovar.
Innovar es un proceso mucho más complejo que vamos a ver a continuación. Algunas personas, digamos, de la literatura, ahí están señaladas en las láminas las referencias, consideran, por ejemplo, de una manera sencilla, la definición de innovación como la capacidad de explotar con éxito nuevas ideas. Esto puede ser una expresión que se use, digamos, para comunicar de una manera sencilla lo que queremos decir con innovación, pero ya está constituida la frase en explotar con éxito nuevas ideas. ¿Qué significa eso? De tal manera que vamos a ver a continuación que se necesita el énfasis en la innovación como un factor clave para el desarrollo empresarial y el crecimiento económico de las naciones, ya identificado anteriormente, como dije, con Paul Schumpeter, ¿no? Y estamos entendiendo entonces que la innovación es más bien un proceso de dimensión social más que individual. La innovación puede surgir de manera casual o tras una búsqueda sistemática o continuada. La literatura, sobre todo después de la segunda mitad del siglo pasado, ha insistido en que debe ser una búsqueda sistemática y continuada. Es decir, es el propósito fundamental de las empresas, sobre todo las empresas que se quieren mantener en el campo de la innovación. Y para continuar con las definiciones, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la innovación como la creación o modificación de un producto y su introducción en un mercado. Es decir, ya señala que hay la acción de crear o modificar un producto, se le agregaría un servicio, y su exitosa introducción en un mercado. Encontramos también en la literatura dos tipos de innovaciones. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque en la literatura de la gente que se ha dedicado a investigar sobre innovación han identificado un proceso que es el de la innovación incremental, que es el que fundamentalmente se da con mayor frecuencia, es decir, empiezan a aparecer productos que se van modificando paulatinamente. Lo vemos muy claramente en el mundo de la telefonía celular, los modelos que cada empresa saca cada año comienzan a ir innovando incrementalmente, cambiándole funciones, agregando nuevas posibilidades del uso del artefacto, y resulta que puede llegar un momento en que aparece un nuevo artefacto. Los que recuerdan y tienen edad para saber, la telefonía celular comenzó simplemente como un teléfono para comunicarse, y poco a poco fueron agregando modificaciones y lo que podríamos llamar innovaciones de tipo incremental, y de un teléfono que servía solamente para hacer llamadas y mandar mensajes, se le fueron agregando funciones y aplicaciones que hoy día termina convirtiéndose en un pequeño aparato computador en manos de cualquiera que tenga la posibilidad de adquirir. El otro tipo de innovación es lo que se llama o se conoce en la literatura como la innovación de tipo radical. Es decir, la innovación que es de ruptura completamente. O sea, es decir, antes no existía sino la telefonía fija, para poner un ejemplo, y luego aparece de manera importante la telefonía celular. O, para verlo más claro, el cambio de la bombilla de luz que se crea inicialmente con la electricidad, a la bombilla que se maneja con el neón, a la bombilla que hoy conocemos como el bombillo LED. De tal manera que hay cambios radicales que se pueden dar en los procesos de innovación, pero que son mucho más
requieren de una condición desde el punto de vista económico que en la sociedad y en las naciones donde se dan mayor tipo de innovación radicales son aquellas que tienen aparatos industriales mucho más desarrollados que en sociedades donde el aparato industrial aún no se ha desarrollado. De tal manera que aquí podemos, digamos, acotar o señalar que la innovación incremental aparece mucho en sociedades, digamos, de bajo desarrollo, y las innovaciones de tipo radical aparecen con más frecuencia. No quiere decir que sea lo que marque las economías más industrializadas en el mundo. De tal manera que esto nos ayuda para entender que, como dice uno de los autores que más adelante mencionaré, la innovación incremental se convierte en un racimo de una serie de innovaciones hasta constituir una innovación radical, o a transformar totalmente el producto o el servicio para los usuarios. Eso lo vemos no solamente en el campo de los productos o de las mercancías, sino también en los servicios, por ejemplo, ¿no? O sea, la aparición de la tarjeta de débito o la tarjeta de crédito significó un cambio importante en el manejo de las instituciones bancarias. Por ejemplo, disminuir la asistencia a las agencias fue producto, la disminución de la asistencia del cliente o del usuario a las agencias fue producto de la aparición de las tarjetas de débito o el uso masivo de la tarjeta de débito, que fue en sí una innovación que permitió al usuario extender la bancarización de la población. Para que ustedes tengan una idea, la población venezolana estaba bancarizada de una manera, a principios de este siglo, de una manera escasa, para decirlo en proporciones, no tengo a la mano la cifra, pero muy pocas personas tenían cuentas disponibles en los bancos. Hoy día, alrededor de unos 18 millones de personas tienen cuentas bancarias, además de las cuentas bancarias que existen en las empresas e instituciones, fundamentalmente para decir que el uso de los bancos se ha transformado de una forma importante en la sociedad venezolana. En ese sentido, quiero señalar, por ejemplo, que el presidente de la República, en su mensaje a la Asamblea Nacional hace unas semanas, señaló que una de las metas del gobierno es bancarizar a la mayoría de la población. Es tal el esfuerzo, digamos, de las políticas públicas en ese sentido, de ampliar la gama, digamos, de participantes del uso de un servicio que apenas hace 30, 40, 50 años era un producto usado fundamentalmente por un sector escaso o minoritario de la población. Hay tipos de innovación como de productos, como puede ser cualquiera de los que he mencionado, el celular o la bombilla eléctrica, de procesos, es decir, formas nuevas de producir. Vamos a tomar un ejemplo en el caso de la construcción de edificaciones. Hasta relativamente hace poco, la producción de concreto armado se hacía a pie de obra. Desde hace unos 60, 70 años, la producción se realiza de concreto, de lo que llaman el concreto premezclado, y se hace en una fábrica y se lleva a la obra y se vacía en la obra. Nosotros estamos frente al cambio de proceso de producción de un determinado tipo de producto. En la comercialización es donde vemos aparecer mucho la innovación, sobre todo, digamos, cambios de maneras de comercializar. Por ejemplo, la aparición en forma masiva de las ventas a través de Internet es una innovación importantísima en la sociedad contemporánea, y nos las encontramos que producen fenómenos de
ir desapareciendo ya, quizás no tanto en nuestro país, pero sí en otros países, la figura, por ejemplo, del centro comercial, que fue a su vez una innovación. De los que tenemos bastante edad, sabemos, por ejemplo, que antiguamente para ir de compras se iba a una tienda, esa tienda era en una calle determinada, posteriormente presenciamos, alrededor de los años 50, 60, la aparición de la figura del centro comercial, y hoy día el centro comercial en algunas películas uno lo encuentra casi en ruina en algunos países, por ejemplo en los Estados Unidos de Norteamérica, encuentra ruinas de centros comerciales que ya han sido abandonados porque la aparición de figuras como Amazon, empresariales que venden a través de Internet, han acabado prácticamente con la figura del centro comercial. Y otro tipo de innovación es la organización, cómo yo me organizo para producir, cómo me organizo para hacer un determinado tipo de actuación. Es decir, yo puedo tener la producción de salud en una sociedad organizada de una manera y transformarla en otra forma. Veremos más adelante que voy a utilizar el ejemplo de una de las misiones en Venezuela como un ejemplo de innovación social en políticas públicas, y tiene que ver con la manera de cómo se organiza. Si nosotros organizamos la asistencia a la atención de salud a través de un sistema interconectado que va desde un ambulatorio hasta un hospital tipo 4 para atender, digamos, los casos más complejos, estamos organizando de una manera innovadora la prestación de ese servicio en el caso de una sociedad, en este caso la sociedad venezolana. En la literatura uno comienza también a encontrar otro tipo de denominación. La innovación técnica, la innovación de los servicios, la innovación de los modelos de negocio, la innovación del diseño, la innovación social, que la he señalado y la estoy mostrando en color rojo, la innovación tecnológica y la innovación basada en conocimiento. Esto tiene que ver con el énfasis que cada uno de los autores o grupos de autores han hecho sobre algunos aspectos que tienen que ver con la innovación. En ese sentido, la investigación sobre la innovación es un campo bastante desarrollado hoy día y tiene que ver mucho con el interés que las economías tienen por mantener el crecimiento de la riqueza de las naciones, de las economías. De tal manera que las denominaciones varían de acuerdo a los grupos humanos de investigación. Más adelante voy a señalar algunos de ellos. Y en ese sentido, quiero destacar que uno de los primeros que retoma, digamos, el camino de la investigación sobre innovación es también un economista de origen también austriaco, pero desarrolla su carrera fundamentalmente en los Estados Unidos, que se llama Peter Drucker, que en 1985, pero ya en algunos trabajos anteriores, publica un libro que se llama La innovación y el emprendimiento. Ese libro se convierte en un clásico para las investigaciones de innovación y vuelve a insistir que la innovación es un instrumento específico de los emprendedores. Es decir, las empresas o las organizaciones o las instituciones emprendedoras son las empresas, las innovadoras. Y la innovación como el medio por el cual los emprendedores explotan el cambio como una oportunidad para un negocio, un producto o un servicio distinto. Es decir, vuelve a sistematizar lo que el señor Schumpeter ha señalado, que es una función nueva que aparece en la economía de las empresas. Aquí es interesante señalar que aunque estos autores se refieren fundamentalmente a las empresas, no se limitan única y exclusivamente a las empresas
con fines de lucro, es decir, las empresas comerciales o las empresas industriales o las empresas financieras. También hablan de empresas como pueden ser un hospital o como puede ser cualquier institución de servicio que sea financiada fundamentalmente por un tercero. Drucker señala que hay 7 oportunidades o 7 fuentes de oportunidades innovadoras. La primera 4 la señalan al grupo de las empresas, es decir, lo inesperado, un cambio de la situación, un cambio en lo que un producto que se venda más que otros, cuando la gerencia o quienes planifican, digamos, su comercialización, habían pensado que se iban a vender los 2 o 3 productos de la misma manera, y el demandante, el usuario de ese producto, comienza a adquirirlo de una forma mayor. Eso es un punto, digamos, que afecta la planificación de la empresa, y empieza uno a indagar que es un fenómeno inesperado el que se presenta en eso. Lo mismo sucede con las incongruencias, las cosas que no compatibilizan unas con otras. La innovación basada en la necesidad del proceso, la que cambia la manera de producir un determinado tipo de producto o un determinado tipo de servicio. De eso hemos señalado algunos ejemplos. Y los cambios en las estructuras del sector industrial o del mercado. Es decir, acabo de señalar el ejemplo de la comercialización vía Internet comparada con la comercialización vía el centro comercial. Bueno, eso significa un cambio en las estructuras del sector o del mercado, de cómo se comercializa los productos y los servicios. Las otras 3 las señala fuera de la empresa: los cambios demográficos o poblacionales, los cambios en la percepción, disposición y significado. Comienza uno a pensar que en el caso, por ejemplo, del mercado venezolano y la telefonía celular, es un fenómeno, digamos, que innovador en sí, porque permite que la gran parte de la población adquiere ese producto. Hasta hace poco las cifras de celulares en Venezuela sobrepasaban al número de habitantes del país, es decir, había más de un celular por persona en el país, lo que significa una masificación importante, porque se busca, digamos, mantenerse comunicado utilizando ese artefacto. Y finalmente, el nuevo conocimiento, tanto científico como no científico. Y aquí quiero detenerme un par de minutos señalando que casi siempre se asocia, no en vano, el nombre del observatorio se llama Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, al tema de la innovación con los temas de la investigación científica y tecnológica. Yo creo que es un error de considerarla única y exclusivamente como la fuente de la innovación a la investigación científica, porque es la innovación más difícil, más costosa que existe. Y además orienta, digamos, al público, a los usuarios, a pensar que si no se usa el conocimiento científico, no se usa la investigación científica, no se está innovando. Las 6 oportunidades de innovación anteriores no hacen énfasis en el tema del conocimiento científico, lo usan, pero no es el motor fundamental en ese sentido, sino que utilizan otras situaciones, digamos, lo que podemos llamar la ciencia conocida, la que hemos aprendido en nuestro bachillerato o en nuestra universidad, como la ciencia existente, pues, donde están las verdades científicas ya establecidas. Pero las innovaciones asociadas a la ciencia son muy costosas, porque casi siempre están unidas a grandes ideas.
tienen un gran encanto, pero lo más frecuente es que esas grandes ideas fracasen. Y llevar a las personas a la frustración conduce permanentemente a entender que si no se logra llevar a esa gran idea al mercado es porque no sirve. Yo recuerdo hace algunos años que cuando estudiaba estos temas de manera sistemática, me encontraba con un fenómeno muy ilustrativo de lo que cuesta una innovación. Y lo voy a señalar con 3 cifras. El proyecto de investigación puede costar 1 en términos de orden de magnitud. Su desarrollo, si de ahí sale un producto o un servicio, cuesta 10. Estamos hablando de 10 veces lo que costó el proyecto de investigación científica o tecnológica. Y llevarlo al entorno para que sea usado masivamente, su costo es 10 veces lo que costó el desarrollo, es decir, 100. De tal manera que cuando nosotros estamos financiando la ciencia, no podemos pretender tener con pocos recursos o innovación cuando sus costos son de 100 veces lo que cuesta financiar proyectos de investigación. En eso tenemos que ser prudentes, tenemos que no crear expectativas, porque las innovaciones no son estrictamente algo que es simplemente soplar y hacer botella. Voy a dar un breve también paseo por lo que son las otras investigaciones sobre innovación. Howard Solow, que es un investigador norteamericano, en 1957, descubre la función de producción, lo mismo que había hecho Schumpeter, pero la cuantifica, la identifica. Howard Solow se gana en los años 80 premio Nobel por ese descubrimiento. Jean Pajon, que es un economista francés, estudia la evolución de las técnicas y su vinculación con el análisis económico, estudia muy a fondo el tema de la innovación incremental y la innovación de ruptura. En América Latina, en los años 70, muy temprano, fíjense que no estamos desfasados en términos de investigaciones en el campo. Sabato, que es un investigador ya fallecido, argentino, publica lo que todos ustedes habrán oído llamar el triángulo de Sabato, que es la relación entre universidades, es decir, ciencia y tecnología, Estado y las empresas. Es decir, un triángulo que se conforma en la sociedad para que pueda haber innovación. Christopher Freeman, que es el inventor junto con una escuela en Inglaterra, en Reino Unido, en la Universidad de Essex, acuña el término Sistemas Nacionales de Innovación a partir de su investigación que hace en Japón. Identifica los distintos actores de esa economía y postula el Sistema Nacional de Investigación, que ha sido, digamos, muy difundido en la literatura sobre innovación en Iberoamérica y en el Caribe. Michael Porter, que es también un investigador de Harvard, publica a principios de los años 90 las ventajas competitivas de las naciones. Establece la figura del clúster, que luego que son las cadenas productivas, donde identifica puntos claves de esos procesos y también señala la innovación como un motor importante de la economía. Estos son señores que son de la costa oeste norteamericana, Scovich y Davidoff, copian, por decirlo de alguna manera, el triángulo de Sabato y crean la figura de la triple hélice. Por supuesto, llevan al mundo anglosajón los conceptos de Sabato, pero fíjense, ya 25 años después, 26 años después, que Sabato ya había formulado lo que se conoce como el triángulo de Sabato. Clayton Christensen, recientemente fallecido, publica un libro que se llama
2 años antes un libro que es un artículo, pero su libro El dilema de la innovación, donde crea el concepto de la innovación disruptiva. Algunos de los participantes del foro han oído y han manejado el concepto de la innovación disruptiva, pero es una manera más de aproximarse al fenómeno de la innovación. Y finalmente, para mencionar a una compatriota, está Carlota Pérez, que es discípula de Christopher Freeman, publicó varios textos con Christopher Freeman. Freeman murió en 2011. Carlota Pérez creo que todavía vive en el Reino Unido y que ha trabajado el tema de los grandes ciclos de innovación, ha establecido secuencias de 40, 50 años de cambios innovadores importantes. Pero como ustedes ven, el mundo, digamos, de la investigación sobre la innovación es bastante amplio. ¿Qué se llama, y con esto voy finalizando, la innovación social? Es un término para referirse a un conjunto de soluciones nuevas a problemas sociales, ambientales y de otro tipo, y se confunde con el concepto de emprendimiento social, ¿no? Pero la innovación social no siempre se desarrolla por medio de empresas o de emprendimientos. Puede ser también una política pública. Yo me tomé la libertad de traer 4 políticas públicas que conocemos. La misión Bajo y Adentro significó un cambio importante de manera organizativa de cómo la salud se llevaba, digamos, a la mayoría de la población. Es una política innovadora, masificadora. Significó el descongestionamiento del servicio de salud, sobre todo los hospitales tipo 3 y tipo 4, que estaban congestionados con atenciones de orden primario, y la aparición de esta política pública permitió masificar el uso del servicio médico. Cosa que adicionalmente tiene un valor adicional, que es que llevó a la medicina tecnificada, con fundamento científico, a tener contacto con la población de más bajos ingresos de la sociedad. Y es un mérito no solamente, digamos, innovativo, sino también científico, que también es difundir el uso de una medicina basada ya no en ¿cómo se llama?, tradiciones únicas exclusivamente, sino también en conocimiento científico. La red de innovación productiva, que fue una política desarrollada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología al comienzo, condujo a que muchas poblaciones, hoy día algunas de ellas constituidas en comunas, organizaran su producción de bienes y servicios de una manera innovadora. Se basó fundamentalmente en el concepto del clúster que Michael Porter había creado en los años 90. La propia Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, que identificó, la del 2005, identificó como agente fundamental de la innovación a las empresas y que estimulaba la inversión en materia de innovación y en ciencia y tecnología. Y la última innovación en materia de política que quiero mencionar son los comités locales de alimentación y producción, que son, aunque es un proceso que se conoce en otros países, en Venezuela se convirtió en una solución, sobre todo en la solución de atender a una población que ha sido atacada por las sanciones y el bloqueo que en los últimos años se ha vivido. Los comités locales de alimentación y producción son los famosos CLAP. Hay, para finalizar, instituciones que se ocupan de medir la innovación. La innovación se mide. De las primeras instituciones, el Instituto de Economía Alemana, que en los años, finales del siglo pasado, empieza a establecer indicadores para medir la capacidad de innovación de las distintas economías, y pueden conseguir en internet material, incluso en español, de cómo se mide ese indicador. El otro gran
otra gran institución que se dedica al tema de la innovación, a medir el índice global de innovación, es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, oficina de las Naciones Unidas, que se ocupa de publicar los indicadores relacionados con las inversiones en ciencia y tecnología de la economía, las inversiones en investigación y desarrollo en las empresas, la cantidad de capitales de riesgo, etc. Pueden conseguir la información en la página, en el portal de la OMPI. Y finalmente, la RICIT. La RICIT es la red de indicadores de ciencia y tecnología que publica 16 indicadores en gastos de actividades de innovación, fuentes de financiamiento. Es interesante porque en ese portal están las definiciones, están todos los materiales que han sido publicados desde hace 25 años que la RICIT funciona, desde el año 1995, y que desde el año 2009 comenzaron a publicar índices de innovación relativos a innovación en la industria manufacturera y al sector servicio. Conclusión, creo que me pasé 5 minutos, pero hemos asistido, digamos, a la identificación y conceptualización del fenómeno, a la ideologización, yo lo llamo neoliberal y anglosajona, del término innovación. Lo que hoy conocemos y encontramos en la literatura, los 7 autores que mencioné anteriormente, Schumpeter, incluso Peter Drucker, están en la línea de la ideología neoliberal anglosajona, básicamente concentrados en la identificación y conceptualización de la innovación alrededor del tema empresarial y de la competencia entre las empresas. Sin embargo, es decir, han tomado un fenómeno que es del campo económico a convertirlo en una idea. Esa idea hay que triturarla, hay que masticarla, hay que ver de qué se trata, porque tiene una serie de peligros, ¿no? Uno de los peligros es que asociemos la innovación a una corriente que yo la llamo aquí determinismo tecnológico, como el motor de la historia. Es decir, lo único que nos permite avanzar es el avance tecnológico. Eso significa ver limitada única y exclusivamente a la innovación y a la tecnología los avances de los países. Los avances de los países tienen que ver con procesos mucho más complejos y cuyo motor fundamental es la lucha y la dialéctica que existe entre los imperios, entre las naciones y entre las clases dentro de las naciones. Otro tema peligroso también es el fundamentalismo tecnológico. Todo es tecnología. Ahí es importante que evitemos caer en ese fundamentalismo, porque nos conduce fundamentalmente a desviaciones que al final no entendemos realmente de dónde surgió los cambios que se dan. Y la excesiva asociación a la ciencia y tecnología. Ver la innovación como un proceso más accesible a los procesos de producción de bienes y servicios. Nosotros, cuando se trabajó con las redes de innovación productiva, se encontraron situaciones de innovación muy interesantes. El Ministerio, a través de CODECIT, ha respaldado iniciativas, por ejemplo, como la producción de papa. Eso significó la sustitución de importación de la semilla de papa en Venezuela de una manera importante, y no necesariamente era una cuestión que se venía directamente de investigaciones científicas y tecnológicas. ¿Por qué? Porque los resultados de ciencia y tecnología son de largo plazo, y lo voy a ilustrar justamente con lo que está pasando con la pandemia de la COVID-19. Si no hay investigación básica antes, no se hubiese podido obtener en rápido, en situación violenta, las vacunas que hasta ahora, por lo menos en número de 10, ya aparecen como posibles. Si no existen, digamos, los virólogos, los que habían estado estudiando los primeros coronavirus, los virus asociados hace 40 años al SIDA, al síndrome
de inmunodeficiencia adquirida, a otros tipos de enfermedades que son ocasionadas por virus, y con virus semejantes como son la gripe aviar y todas estas cosas, no era posible contar a corto plazo con las vacunas o con medicamentos. Es decir, si no hay una investigación de largo aliento, de largo plazo, es muy difícil que nosotros podamos obtener soluciones de hoy para mañana. Es decir, la ciencia y la tecnología son procesos de largo aliento. Debemos rescatar el concepto de innovación de la categoría económica, es decir, a estudiarlo más a fondo, pensar de qué se trata, estudiar los indicadores que son propios de sociedades como la nuestra. En Iberoamérica se ha creado el Manual de Bogotá, una serie de manuales que nos permiten tratar de identificar procesos muy similares de innovación que se dan en nuestra economía, y es importante entonces que nosotros revisemos ese material, estudiemos cómo hacer de la innovación una posibilidad en otras esferas de la actividad humana, como ya he señalado, con las políticas públicas. La innovación puede ser un mito luminoso, es decir, puede ser algo que nos permita entender lo que pasa, pero también puede ser un mito oscurantista, es decir, nos oculte mucho de lo que sucede si lo tomamos fundamentalmente como determinismo tecnológico o fundamentalismo tecnológico. Muchas gracias y me disculpan, me haya extendido más de la cuenta, pero creo que el tema necesita por lo menos una aproximación conceptual de este tipo. Gracias. Gracias, doctor Luis Marcano, por su ponencia. Excelente información para compartir entre todos. Iniciando entonces la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos la primera, estimado Luis, a través de la señora Nolvis Solórzano. Ella es del Ministerio de Educación Universitaria y Participación en la licenciatura de Gestión Social en Ciencia, Tecnología e Innovación. Dada su excelente exposición, se puede decir que en Venezuela, a raíz de las sanciones económicas, bloqueos, sumando a la pandemia, se presentaron diversas fuentes de oportunidad para la innovación. Sí, por supuesto que sí, porque la necesidad obliga, como dice la Conseja Popular, a buscar soluciones de problemas. Yo comentaba con unos amigos hace unos días que frente a la situación de confinamiento, nosotros habíamos logrado todavía mantener los procesos productivos de alimentación en la sociedad, habiendo, digamos, incluso sufrido situaciones de bloqueo de llegada de alimentos. Hemos podido cumplir con, por lo menos, que buena parte de la sociedad venezolana tenga acceso a la alimentación. Eso no era posible si sostuviéramos lo que sosteníamos en el pasado, sobre todo en el siglo pasado, que era que la agricultura venezolana era una agricultura de puerto. Yo oía a muchos de mis colegas profesores afirmar constantemente que nosotros comíamos porque teníamos la posibilidad de adquirir los recursos, con los recursos económicos que nos generaba el petróleo, los alimentos, y por lo tanto la agricultura era lo que entraba a través de los puertos, fundamentalmente Puerto Cabello, Maracaibo, La Guaira, etc. Estas circunstancias nos señalan que no, que hay una capacidad productiva, sobre todo en el sector agrícola y parte de la agroindustria, para producir alimentos. Todavía se puede asistir en buena parte de los comercios y se consigue fruta, vegetales, hortalizas, pero también productos elaborados. Aquí nunca se ha dejado de producir refresco, por ejemplo.
cosas o cerveza, para decir de alguna manera, a pesar del bloqueo y de la pandemia. De tal manera que la industria de alimentos, que ha sido licenciada, digamos, del confinamiento, ha mostrado su capacidad de resolver problemas en ese sentido. Entonces, yo creo que la pregunta, de hecho, conduce a afirmar que sí tenemos la capacidad de ser una sociedad donde la innovación aparece cuando la necesidad nos ataca. Sí, hay procesos que realmente se han activado. En una de las últimas ponencias a nivel de agricultura se estaba hablando de la semilla de las papas, ¿okay? Creo que era la empresa Coves, que estaba realizando unas investigaciones a nivel de las semillas de la papa. Creo que sería interesante incentivar ese tipo de trabajos como tal. Tenemos una pregunta a nivel del amigo Frei Sánchez, de la casa, que nos comente sobre las innovaciones y las patentes. Bien, muy interesante señalarme. Se me olvidó decir que la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual es la oficina que se ocupa de las patentes. De hecho, Venezuela cuenta en este momento con un vicepresidente que ojalá pudieran el observatorio invitar a participar en ese campo, que es el doctor Francisco Astudillo, vicepresidente en el área farmacéutica y fue vicepresidente del CONICIT en el siglo pasado. Las patentes sí son, digamos, una forma en la cual el Estado otorga un privilegio, digamos, a quien haya generado la invención, fíjense que hablo de invención, para su explotación en el campo comercial. Generalmente esas patentes se otorgan individualmente a personas y a empresas, y la iniciativa la tienen fundamentalmente las empresas. Si un inventor, ¿no?, patenta algo y no tiene los recursos para desarrollar a nivel de preserie, digamos, la producción de ese producto o de ese servicio, se va a encontrar con una situación que le va a ser muy difícil, y los 20 años que le otorga el Estado como beneficio para explotarlo él únicamente ese producto no le van a alcanzar para llevarlo al mercado. Entonces encontramos muchas veces una especie de divorcio. Por un lado tenemos al señor o a la señora que inventa algo, y por otro lado tenemos a la empresa o las empresas o las organizaciones que se ocupan de especular, para llamarlo de alguna manera, o de llevar al entorno ese producto. La patente es la forma imperfecta en que, digamos, la producción capitalista ha logrado, digamos, proteger al inventor. Pero es una forma imperfecta, no creo que sea, pero es la única que tienen en este momento y que hasta ahora les ha funcionado. Mucha gente ha convertido, digamos, la producción de inventos en una cosa casi industrial. El caso de Edison es emblemático, pues Edison en el siglo XIX produjo cientos, casi miles de patentes y las llevó todas al mercado. Pero nosotros tenemos acá ejemplos, por ejemplo, en TVEP, que es una institución de investigación y desarrollo del Estado venezolano afiliada a Petróleos de Venezuela, donde existen, se hablaba por lo menos en el año 2003, un número importante de patentes, no solamente en Venezuela, sino en el exterior, que es, digamos, donde se protegen más, y muy pocas de esas patentes han sido, digamos, comercializadas de forma exitosa. Tenemos hoy día la situación por todos conocida, noticias crimen del estado en que se encuentra la producción petrolera, producto, por supuesto, del bloqueo y de las medidas de sanciones, pero también por un problema importante, y aquí voy a señalar algo polémico tal vez, que siempre sostuve cuando estuve en el ministerio, que si la empresa más importante del Estado venezolano, que es PDVSA, no es una empresa innovadora, muy poco podemos nosotros esperar que el resto de las empresas trate de ser innovadora. De tal manera que PDVSA debería
y si en algún momento podemos rescatar la empresa o convertirla en algo verdaderamente útil para el desarrollo de nuestro país, que no sea simplemente la generación de divisas, es que sea justamente una empresa de innovación. Sí, yo creo que comparto que no solamente PDVSA, sino deberían ser todas las empresas. Deben incentivar en sus trabajadores estos procesos innovadores. Tenemos un amigo, Omar Valles, que habla de aquel autor, Barsaskis, y sus estilos de crear estilos de desarrollo que permitió en los 60 crear ciertas políticas de soberanía tecnológica en Latam. ¿Qué opina al respecto? Bueno, con Barsaski nosotros, cuando estábamos en el ministerio, publicamos muchos de sus trabajos, algunos de sus trabajos relativos con política científica. Es interesante darlo a conocer, sobre todo que fue muy crítico a los estilos de investigación científica que se habían copiado, por decirlo de alguna manera, en los países iberoamericanos, particularmente copiados del mundo anglosajón, un poco como lo que yo estoy señalando con relación a la innovación. Estamos asumiendo la innovación bajo la ideología neoliberal anglosajona y no nos damos cuenta que hay que someter la crítica, hay que someter a crítica al concepto tal y como nos lo están vendiendo. En ese sentido, el papel de Barsaski fue muy útil para la investigación científica y tecnológica. Lamentablemente nos dejó muy temprano, nos dejó una obra casi incompleta, pero importante en el sentido de las políticas, asociadas mucho también al caso que mencioné de Jorge Sábato, de Jorge Sábato y de algunos economistas importantes, por ejemplo, como economistas argentinos. Es una escuela importante en materia de análisis de política científica y tecnológica. Kass, por ejemplo, que es el padre, Jorge Kass, quien ha estudiado mucho el tema de la innovación y de la transferencia de tecnología. Y hay escuelas en América Latina, por ejemplo, la Escuela de Sao Paulo, que es muy importante en el programa Pacto, y la Escuela Mexicana, que también en la Universidad Nacional Autónoma de México han desarrollado en el campo de la innovación. Podemos decir que hay un mundo, digamos, de estudio, de investigación alrededor del tema de la innovación. Los cubanos también han tenido, aunque en una oportunidad me tocó ejercer una crítica en el sentido de que los cubanos hablan de la innovación como si estuvieran hablando en Harvard, cuando nosotros nos encontramos que la innovación es un proceso que tendríamos que tropicalizar un poco más. Pero en todo caso, no está estéril el mundo de la investigación en el campo de la innovación y los precursores como Sábato, como Barsaski, como Sack, como todo lo que he mencionado son importantes. Vamos ahorita hacia, entonces, a las preguntas de innovación social, que es importante el contexto. Nuestro amigo David Ramírez habla en el marco de los actores cotidianos, Estado, universidad y privado. No se han realizado estudios sobre cómo la organización comunal o empresas de propiedad social impactan como un actor en el desarrollo de la innovación. Asimismo, él habla en el marco de las innovaciones sociales que se conocen en el país sobre los emprendimientos sociales y su impacto en este ámbito. Bueno, ahí hay una tarea muy importante para el observatorio, porque es encontrar justamente los indicadores, ver qué es lo que se ha hecho en otros países de la región en torno al tema del trabajo colectivo, comunitario y los aportes que se ha hecho. Yo mencionaba el caso de la semilla de la papa, Gregorio también lo mencionó como un ejemplo que surgió en los foros del año pasado. En efecto, el trabajo de los semilleros de Proimpa, que son los semilleros de los Andes venezolanos, es un trabajo que tiene data del siglo pasado, no es un trabajo de ayer. O sea, no fue que CODECI llegó y organizó a los camaradas que estaban allá
produciendo semillas de papa en Cuchille en el año 2015, ¿no? Un trabajo que fue generando su fruto a lo largo del tiempo y con la constancia y la perseverancia de sus actores. La red de innovación productiva de papa que se formó con apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología originó como consecuencia que al cabo de 10 años de haberse iniciado ese proceso, comenzara Venezuela a tener resultados. Por ejemplo, un indicador es, ya no se importan semillas de papa. Venezuela importaba $400 millones, que hay que saber lo que significan hoy $400 millones todos los años en semillas de papa. Se traían de Canadá, se traían de Europa, se traían hasta de Puerto Rico, pues. De tal manera que nosotros hemos tenido la posibilidad de ver desde el ministerio, desde la acción del gobierno bolivariano, un proceso y estimularlo. Ahora, si ese proceso, el año pasado en algunos foros aparecieron esfuerzos comunitarios importantes en el Atillo, en Lara, en el propio estado Mérida, que hay que buscar y acercarse a ellos, definiendo, digamos, aspectos metodológicos que permitan identificar cuáles son esos indicadores. Aquí hay un trabajo de investigación que con el apoyo, digamos, de estudiantes, de investigadores y conocedores de estos temas, se podrían sacar a mediano plazo, no digo a corto plazo, a mediano plazo, algunos indicadores propios de lo que significa el trabajo comunitario en el país. En Foros ONTI hay una pregunta y la vamos a conectar también con la pregunta que hace nuestro amigo Cruz Barreto. Cuando las universidades generan proyectos de innovación social, ¿a dónde lo enviamos? Saludos al doctor Marcano. Habla, ONTI, para que nos den la pregunta que tienes al respecto. Hola, profe. Excelente exposición. Le quería leer de la compañera Jenis Riva, la magíster, doctorante de Defensa Integral del IACEN. Ella, en una reflexión, dice, bueno, en relación a los costos del proyecto, si bien son elevados, me quiero saber si el Estado presta algún tipo de colaboración en ese ámbito. Voy a empezar por la última pregunta. El Estado lo que hasta ahora ha hecho es financiar el 1. Acuérdense, para efectos mnemotécnicos, recordar 1, 10 y 100. 1 cuesta la investigación. El Estado en este momento ha financiado el 1, expresamente como política de investigación científica y tecnológica. Sin embargo, los proyectos del Estado han financiado situaciones de innovación importantísimas. Por ejemplo, entrar en el mundo de la tecnología espacial significó un financiamiento del orden de los $500 millones. Eso significó para la sociedad venezolana un impacto importantísimo, tener capacidad para manejar satélites de telecomunicaciones, de percepción geográfica, de búsqueda, que nos podía garantizar mayor independencia dentro del país. Nosotros tenemos que buscar dónde se pueden financiar todas estas cosas asociadas a los proyectos fundamentalmente estratégicos del país, bien sea de las empresas del Estado, bien sea del Estado propiamente dicho, en términos, digamos, de servicios, como puede ser las telecomunicaciones o las tecnologías de información, o los proyectos de las empresas públicas y privadas. Esos son los motores fundamentales para destapar un proceso importante de innovación. Y hay que identificarlo. Nosotros estamos buscando la innovación donde es muy difícil conseguir, como decía aquel cuento que decía al ebrio que está buscando las llaves de su casa bajo el farol una noche que se le perdieron, y viene el pasante por allí y le pregunta, ¿y por qué está buscando las llaves aquí? Bueno, porque es el único sitio donde hay luz. El mundo de la innovación no podemos construirlo artificialmente, hay que construirlo donde están. Y donde está es fundamentalmente en los proyectos estratégicos del Estado.
Si, por ejemplo, Venezuela necesita un sistema de defensa integral propio, ahí hay unas oportunidades importantísimas para la aparición de la innovación. Cuando hace 20 años Venezuela fabricaba drones, o sea, yo no le estoy... O sea, hoy día Irán, cualquier país que está en conflictos con el imperialismo realmente existente, fabrica y combate con drones. Venezuela, una empresa particular, privada, en Cuarena, fabricaba drones con tecnología propia desarrollada. Fabricaba radios en onda corta. O sea, nosotros tenemos capacidades en el mundo empresarial y no podemos estar buscando la innovación o inventando la innovación de manera artificial. Lo que quiero decir con esto es que vamos a financiar la innovación social. La innovación social es el esfuerzo que una sociedad hace para cada día mantenerse más independiente y más soberana. De tal manera que nosotros tenemos que echar mano a las capacidades que la misma sociedad se ha venido dando, su sector empresarial, el propio Estado, porque el Estado es el elemento fundamental para el manejo de todos estos procesos. Si nosotros vamos a pedirle al Estado, bueno, es que yo tengo aquí un inventor que nosotros discutíamos mucho en el ministerio cuando, por ejemplo, se le dio el premio Luis Zambrano a un inventor que había producido una pequeña máquina, o inventado una pequeña máquina para esmechar carne. Y en ese momento, cuando se le dio el premio, bueno, lo que se le quería es estimular. Bueno, ese aparato, ese pequeño aparato que facilitaría, por supuesto, la manera para las amas de casa de esmechar carne, se llevó al Instituto de Minería, se construyó allá un prototipo, y cuando se estudiaron los elementos importantes que tienen que ver con la introducción de ese producto al mercado, no era rentable tener un producto de ese tipo. ¿Qué quiere decir eso? Que no se puede estimular la invención. Sí, hay que estimular la invención, pero hay que entender que el proceso de llevar ese producto, esa idea o esa gran idea en un momento dado que existe hasta el mercado, es un proceso largo y costoso. O sea, Venezuela, por ejemplo, en una línea de una empresa que no es nacional, que es una empresa transnacional, ha producido innovaciones importantísimas en productos. Por ejemplo, la máquina de hacer arepa. ¿Dónde se hace esa máquina? En Venezuela. El origen de esa máquina es Venezuela, porque donde se come arepa, aparte de una región en Colombia, es fundamentalmente en Venezuela. Entonces, ¿por qué una empresa de origen europeo puede hacer una innovación con un producto de la característica de la arepa en Venezuela? Tenemos que ver la innovación donde está, no inventar situaciones en las cuales queda como muy artificioso la situación y la frustración empieza a aparecer sobre todo en los sectores que participan en esas políticas. Afortunadamente, la política alrededor de las redes de innovación productiva dio sus frutos. Yo, cuando podía viajar por el país, me encontraba con productores, dígame, en Lara, por ejemplo, productores de cocuy, o en Falcón, los productores de cocuy, de aloe vera, una cantidad de grupos humanos que realizaron esfuerzos de producción que se mostraron, sobre todo vía la televisión, que había que rescatar esos videos en los años 2006, 2007, con la participación del presidente Hugo Chávez, que mostraban la capacidad que tenían los grupos sociales de bajos ingresos para producir cambios importantes en su manera de ganarse la vida. De tal manera que, si el año pasado vimos ejemplos importantes en estos programas de foros del observatorio, bueno, vamos a seguir tratando de identificar esas experiencias. O sea, yo insisto, si nosotros hemos sido capaces de fabricar 3, 4 millones, casi 4 millones de viviendas en menos de 10 años, cuando en el país lo máximo que se había logrado hacer eran 100.000 unidades de vivienda, bueno, entonces, ¿hay alguna capacidad en materia
productiva, en materia organizativa, y eso no se hace sin capacidad innovativa. ¿Que había mucho dinero? Por supuesto sí, pero es importante que podamos nosotros entender de qué se trata cuando estamos hablando de la innovación. Nos está pasando al lado y no sabemos. No recurrimos incluso a cosas que han sido innovadoras en nuestro país. La aparición, por ejemplo, de la harina precocida, que es tan necesaria. Eso se inventó en Venezuela. Que lo haya inventado una empresa privada que no nos guste, bueno, pero es una invención que permitió que el ama de casa, en aquel momento la mujer venezolana, pudiera dormir 2 horas más. O sea, eso significa un aumento en el buen vivir importante de esa figura de la sociedad venezolana que se le facilitó la producción de esa arepa que su familia tenía que comer todos los días porque es parte del hábito alimenticio de la población. De tal manera que si nosotros entendemos que la innovación es un proceso que tenemos que identificar permanentemente en la sociedad, estarlo buscando, recurrir, digamos, a los indicadores que ya existen, que ya se vienen manejando tanto en Europa como en la región iberoamericana. Bueno, vamos a tratar de construir no el indicador de la innovación social per se, ¿no? Sino justamente los indicadores que nos van a llevar a identificar políticas públicas que sí pueden ejercer cambios importantes en la manera como nosotros nos organizamos, como nosotros producimos, como nosotros consumimos en este momento. Nosotros asistimos permanentemente a la innovación. Uno se asoma a la ventana de su casa y se encuentra que los famosos motorizados, ¿cómo se llama? Mototaxi, ahora son transportadores de comida. Entonces, aquella situación que tenía con la pandemia a un grupo importante de desempleados que perdieron su trabajo, se transformaron en un proceso importante, que es ahora el transporte de comida, lo que llaman delivery, para la entrega a domicilio de la comida. Entonces uno encuentra que aquel famoso mototaxista que llevaba a la mujer o al señor a su trabajo, ahora lo que lleva es un cajón en sus espaldas con la comida o los encargos que en distintas partes, y vean cómo se transforma la situación desde el punto de vista comercial, que hay una cantidad de aplicaciones en los teléfonos celulares y en los computadores, como son Pedido Ya, Ubigo, Libere, una cantidad de empresas que además son de fuera del país, que han traído como consecuencia que se le facilite la vida a las personas que se tienen que quedar en su casa protegiéndose del coronavirus SARS-CoV-2. De tal manera que nosotros tenemos que estar viendo qué es lo que está pasando en nuestra sociedad, qué es lo que nos está pasando en carácter innovativo y no artificiosamente construir situaciones que no conducen a las cosas. Aprendamos lo que hemos hecho. Este gobierno, el gobierno bolivariano, lleva ya 20, 21 años elaborando políticas como señalé en mis 4 ejemplos, innovadoras. Bueno, aprendamos de los propios esfuerzos que se dan. En el mundo penitenciario, por poner un ejemplo, la transformación ha sido radical en materia del trato de los privados de libertad, que es un eufemismo que se utiliza para hablar de los presos, pero los privados de libertad ahora tienen otras condiciones que yo, cuando era un niño, hace 50, 60 años, conocí que tenían algunos privados de libertad, por ejemplo, que eran productores, que producían en la cárcel modelo de San Juan de los Mojos, producían productos de talabartería, de cuero, etcétera, etcétera, los privados de libertad. Ahora hemos retomado esa política que en el pasado dio sus frutos, porque el privado de libertad sale ahora con un oficio de la cárcel. Entonces nosotros estamos permanentemente haciendo cambios importantes y que estamos logrando imponer. Pero, insisto, las 2 grandes fuentes de proyectos de innovación son las políticas, los proyectos estratégicos del Estado y los proyectos estratégicos
de las empresas públicas y privadas. Gracias, doctor Marcano. Una pregunta adicional por aquí. La Centro cursante de doctorado de Defensa Integral de la Nación. Durante muchos años y a partir de la década de los 90 incrementó la compra de paquetes tecnológicos en el área de sistemas y se abandonaron los proyectos de desarrollo de sistemas de empresas incluyendo PDVSA, en el caso del proyecto SAP, que fue traído de Alemania, igualmente los sistemas de producción y control de energía eléctrica de Juli, que todos los sistemas eran traídos de los Estados Unidos, situación que facilitó el sabotaje eléctrico de Venezuela. ¿Qué opina al respecto? Bueno, creo que una pregunta con los comentarios ya incluso incluidos, aparte de la respuesta, el tema de la apropiación del conocimiento científico y técnico que hay detrás de las tecnologías que hemos comprado en el pasado es el resultado o la incorrecta apropiación de esas tecnologías ha sido resultado de que tengamos situaciones de debilidad serias, estructurales. O sea, lo que ha pasado, por ejemplo, con el sistema eléctrico nacional y con los sistemas de control remoto de los pozos petroleros es algo que, a pesar de haberse identificado, haberse dicho, haberse señalado, era imposible que, ¿cómo se llama?, los gerentes que estaban al frente de esas instituciones o de esas empresas hicieran los correctivos correspondientes. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se compra una tecnología, cuando yo llamo un proyecto estratégico del Estado y digo, voy a comprar una tecnología para producir electricidad, esa tecnología tiene que venir, tiene que estar uno consciente que debe uno aprenderse y apropiarse de esa tecnología. De manera que no quede dependiendo del el licenciante, como se llama en la jerga, digamos, de negociación de las tecnologías. ¿Por qué? Porque si yo no tengo un proceso de apropiación de esa tecnología, es muy difícil que todos podamos garantizar que en el momento en que algo falle, podamos corregirlo a tiempo y de una manera correcta. De tal forma que si nosotros compramos tecnología como la compramos en el pasado y como aún la hemos seguido comprando, yo les puedo explicar horas sobre experiencias que nos ha pasado, en las cuales nosotros no hemos confiado en nuestras propias capacidades. Pongo un simple ejemplo que me tocó gerenciar en los años 90. En 1991 nosotros, en el instituto donde yo era profesor, se desarrolló la tecnología para la fabricación de las estructuras que llamaban estructuras transformables. Esa tecnología se utilizó para la construcción del pabellón en la exposición Expo Sevilla 92. Se fabricó totalmente en Venezuela. Se diseñó y se fabricó totalmente en Venezuela por fábricas venezolanas. 10 años después, con el gobierno del presidente Chávez, se compró un pabellón en Alemania, hecha por, diseñada, el primero fue por el arquitecto Enrique Hernández, que también era un nacionalista muy importante y sabedor de las capacidades que nosotros teníamos en materia tecnológica en la construcción, y 10 años después por nuestro querido arquitecto que todavía está vivo, Fruto Viva, y que ojalá siga viviendo mucho más, al cual le tuve que decir en una oportunidad por qué nosotros pudimos 10 años antes hacer y fabricar la estructura del pabellón y 10 años después tú tuviste la posibilidad de mandarla a hacer a Hannover, en el pabellón de Hannover. Entonces, estamos en situaciones en las cuales mucho podemos decir de independencia científica, de independencia tecnológica, de innovadores, pero al final no resolvemos las cosas en el punto en que tenemos que resolverlo, que es justamente cuando emprendemos el proyecto correspondiente. Es posible que por razones de costo no podamos, digamos, adquirir, digamos, todo el conocimiento científico y tecnológico en el momento de la adquisición, pero sí a lo largo del proceso planificar para que sí lo podamos hacer.
Aquí se han comprado fábricas completas, llave en mano, sin que se haya preparado ni siquiera al personal para su manejo. Y lo ha hecho el gobierno bolivariano. Y no tengo ningún empacho en decirlo. Es así y creo que tenemos que cambiar y señalar cuál es el camino que se tiene que seguir para mantener una posible garantía frente a ataques que siempre los enemigos lo van a tener. Nosotros tenemos dos grandes dialécticas en el mundo. La dialéctica con el imperialismo realmente existente, que es los Estados Unidos de Norteamérica, y la dialéctica que tenemos con nuestros vecinos, con Colombia, que pretende quedarse con el Golfo de Venezuela, con la Guyana Esequiba, que pretende, ¿cómo se llama?, no devolver el Esequibo, y con Brasil. Pero tenemos a Brasil aparte. Con solamente tener conflicto con Guyana y con Colombia, son situaciones de dialéctica muy, muy graves. Y si a eso le sumamos lo que verdaderamente desde hace 6, 7 años vienen atacándonos en la forma de bloqueo y de sustitución de las medidas coercitivas, bueno, ahí estamos en una situación bastante compleja. Entonces, llamemos a las cosas por su nombre. Si vamos a llamar a la innovación, la tenemos al lado. La hemos estado haciendo. Hemos hecho cosas exitosas, hemos hecho cosas que no son exitosas. Nos hemos equivocado, pero podemos seguir cambiando la situación a una forma más consciente de identificar eso. Las comunidades, sí, ¿verdad? Las comunidades producen mucho y producen mucho más de lo que uno se imagina. Y creo que puedo avanzar la hipótesis de que buena parte de las razones de que podamos alimentarnos en este momento con una cierta independencia es justamente porque hay comunidades que siguen produciendo, como las que ustedes presentaron el año pasado en los foros. De tal manera que confiemos en lo que verdaderamente existe, con lo que estamos trabajando. En ese sentido, seamos materialistas, no seamos idealistas. No tenemos por qué ser idealistas. La ideología es muy útil, pero muchas veces conduce a situaciones dramáticas y de incluso acabar con la posibilidad de la existencia de una nación a largo plazo. Estimado Luis Marcano, muchas gracias por su excelente ponencia. No queda más que agradecer su participación y, por supuesto, invitarlo a seguir participando con nosotros, recordando a los asistentes que este foro está siendo grabado y próximamente será colgado en videos de ONTI. Le vamos a dar la palabra a la doctora Grisel Romero Gil, presidenta del Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Adelante, doctora. Buenos días. Sí, bueno, muchas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias a las personas que participaron y especialmente, por supuesto, a Luis y su participación. No la pude escuchar toda, lamentablemente, pero estoy absolutamente convencida de que fue exitosa porque, bueno, conozco la trayectoria y conozco además la forma en la cual se aborda el tema de innovación y la experiencia que tiene en el tema de innovación. Les quería comentar como palabras de cierre lo que tiene que ver, la importancia que tiene que ver para nosotros el tema de innovación. Nosotros el año pasado, cuando asumimos la gestión del NONTI, hicimos de manera presencial unos foros que se denominaron, que hablamos sobre la innovación disruptiva. Algunos de ustedes participaron, incluso llegó a ser parte de nuestra primera publicación del Observador del Conocimiento, hablando de innovación disruptiva. Yo creo que en aquel momento no veíamos la importancia todavía ni la trascendencia que tenía el tema propiamente de la innovación. Incluso creo, me atrevería yo a decir, que no logramos dar en el punto exacto de lo que queríamos hablar en ese momento cuando nos referíamos a innovación. Hoy en día el mundo está hablando de innovación. El mundo, desde sus diferentes posturas ideológicas, recurre a la innovación por diversidad de objetivos. La innovación, como nosotros sabemos, siempre es un brazo ejecutor de reproducción del capitalismo. Toda la vida lo ha sido. La innovación permite renovar todos los elementos
que existen y que, bueno, una vez que van al mercado, pues genera y reproduce no solamente la fuerza productiva vinculada con eso, sino que además, pues reproduce la concepción propia del mercado y genera mayor consumo. Eso es algo en lo cual se ha apoyado el capitalismo permanentemente. Nosotros queremos ir construyendo el concepto de innovación social con una identidad propia, con una identidad nacional y bolivariana venezolana, ¿verdad? Ya el doctor Marcano decía en estas últimas palabras que mencionaba, que nosotros tenemos espacios en donde la innovación se da de manera natural, y que tenemos que ir a esos espacios a buscar los procesos de innovación. Los foros nos permitirán a nosotros construir teóricamente nuestro propio concepto, porque a lo largo de este mes, creo que lo dijeron al principio, y por si acaso me disculpan si reitero, la idea de estos 6 foros es que nosotros podamos ir debatiendo constantemente con todas las personas que nos puedan ir sumando ideas en los foros para llegar al concepto definitorio de lo que entendemos por innovación social. No con ello dejando de lado la innovación tecnológica, la innovación industrial, la innovación empresarial desde el punto de vista de los procesos y procedimientos que se dan a nivel gerencial, sino al contrario, sumando, porque estamos convencidos de que tenemos innovación social, como bien lo decía Luis, en muchos de los espacios donde nosotros participamos y no necesariamente estamos generando la métrica, los datos, el registro y por supuesto los indicadores que den cuenta de que eso está sucediendo en Venezuela. Los indicadores que nos solicitan para formar parte de la dinámica mundial de lo que es la innovación son los indicadores ya establecidos internacionalmente. Nosotros nos sumaremos igualmente a dar cuenta de lo que hace Venezuela en materia de innovación con esos indicadores, pero hay unos indicadores que nosotros no medimos, que no los divulgamos, que no estamos hablando de eso, pero que ciertamente los estamos realizando. Luis mencionaba el tema de Proimpa, mencionaba el tema de Codecip, mencionaba el tema de la papa. Hay una innovación social definitivamente en una cantidad de procesos novedosos para Venezuela. Hay dudas en términos generales sobre el concepto propio de innovación. Hay cosas que algunas personas consideran innovación, otras cosas que la gente te dice, no, si eso ya lo hicieron desde hace 1000 años, no sé en dónde, pero a lo mejor es una innovación en Venezuela, pero lo digo porque cuando uno habla sobre el tema, la gente lo cuestiona, se cuestiona en función del tiempo, en función de si está en otro sitio o no está en otro sitio, si está en el mercado o no está en el mercado, y si de verdad la innovación de por sí no es una innovación social. Esas son cosas y preguntas y dudas que la gente te plantea en el momento cuando uno habla sobre el tema de innovación. Nosotros tenemos que construir, hacer el constructo teórico de lo que es la innovación social para Venezuela, participar internacionalmente en los foros donde se está hablando de innovación disruptiva, que estoy segura que no es la misma concepción que nosotros, de la que estamos hablando nosotros cuando hablamos de innovación disruptiva. Y bueno, posicionar nuestro tema a nivel internacional cuando nos estamos refiriendo a los temas. Tenemos ejemplos a nivel comunitario, tenemos ejemplos a nivel estatal y a nivel nacional, a nivel empresarial y a nivel comunitario. Creo que hay innovación social en la forma como nos organizamos en cualquiera de los espacios comunitarios, por ejemplo. Creo que hemos hecho una innovación organizacional, no está medida, no está levantada, lo decimos desde el discurso, mas no necesariamente mostramos una métrica, ni un dato, ni un indicador al final de lo que estamos haciendo. Yo creo que al final de estos foros, son 6 foros, estaremos hablando ahorita el de hoy, que es el primero, y que estamos reiniciando esta dinámica semanal ya costumbre para las personas que nos siguen en el ONTI. Seguiremos los próximos foros del mes de febrero, de tal manera de al final poder compartir con todos ustedes la resultante de lo que ha sido este debate,
Estamos pensando en, por supuesto, la publicación que se genere de esto sea un libro sobre innovación, más allá de los cuadernos que puedan estarse generando como avances de aproximaciones sucesivas al término. Y bueno, son nuestros retos para este año, consolidar el Registro Nacional de Investigadores e Investigadoras, consolidar nuestras publicaciones, nuestro fondo editorial para la divulgación y, por supuesto, concluir todo lo que son nuestros espacios de divulgación en materia de indicadores, que son temas que tenemos pendientes en el observatorio, ¿no? Nosotros esperamos contar con todos ustedes todas las semanas, que ustedes se conviertan en promotores y divulgadores de este espacio. Siempre les hago saber que este es un espacio abierto para el que quiera divulgar también sus propias experiencias. Si hay experiencias innovadoras que quieran compartir con nosotros, no dejen de contactarnos para que podamos tener espacios de debate en materia de innovación. También aquí hay personas que están en las regiones que puedo ver que forman parte de Fundacite o de alguna de nuestras instancias a nivel comunitario, y los invito a participar pues en este debate y ser parte de la divulgación y de la publicación que vamos a tener al final. Creo que hay mucho dicho y creo que hay mucho por decir y por hacer en Venezuela, desde Venezuela, con nuestra propia conceptualización, con nuestra propia ideología, porque creo que evidentemente el tema ideológico nos orienta y nos marca una ruta a seguir. Bueno, yo no dejo de ser idealista. Ahí sí no comparto si no fuera idealista no estuviera aquí al frente de la institución y al frente de todos estos procesos que la Revolución Bolivariana nos estimula. O sea, la convicción que tenemos en esto evidentemente es el ideal que nos mueve, es el ideal que nos lleva a seguir construyendo y a seguir transformando la realidad que tenemos y a seguir haciendo de estos espacios unos espacios para la vida, unos espacios para la sociedad y unos espacios para construir y transformar. Les doy las gracias a Gregorio por su moderación, al equipo de foros que hoy nos acompañó Roygar acá, a nuestro equipo de medios que lo divulga y por supuesto a Luis que, bueno, que se estrenó el espacio de los foros del año 2021 con muchísima esperanza porque este año sea infinitamente mejor que el año que nos antecedió. A pesar de que para el ONCI fue un año exitoso, no dejamos de reconocer las dificultades que tuvimos el año pasado como país y como humanidad. Entonces este año, bueno, con muchísima esperanza les doy las gracias y quedan todos invitados de ahora en adelante a todos los miércoles a las 10 de la mañana por el mismo canal, como dicen por ahí. Un abrazo para todos y gracias. Gracias a todos. Damos por concluido el foro de los procesos de innovación en el siglo XXI, reiterando la invitación realizada por la presidenta del Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología con su conexión los días miércoles a las 10. Recordando que este foro está siendo grabado y va a ser publicado en los videos de ONTI en YouTube. Señores, muy buenas tardes. Gracias a todos. Se cierra la sesión.